¿Cómo les va? Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate. En la madrugada del jueves, exactamente a las 5 de la mañana, 50 minutos, finalmente se logró la aprobación en particular y en general del presupuesto 2019. De eso nos ocupamos hoy. Incidentes, debates, discusiones adentro y afuera. Todo en 10 segundos. Lo dicho, estamos en Hay Quórum, Ideas en Debate, estamos con ella, con Laura Serra, estamos con el señor Fernando Fraquelli. Bueno, terminó todo, faltaban minutos para las 6 de la mañana, por lo menos la votación del presupuesto, después siguió con todo lo que tiene que ver con temas importantes, impositivos, y casi la sanción en diputados de lo que no fue, que es el impuesto a las ganancias para con el Poder Judicial. Primero, nos ocupamos de afuera, vamos de afuera hacia adentro. Dale. Incidentes, información que tiene de última Laura Serra. Lo que tengo yo de mediodía del día jueves es que ayer se publicó una foto por parte del Frente para la Victoria indicando la posible participación de un suboficial de la Federal Incidentes. Dicen que es una foto vieja, pero falta todavía la denuncia formal para determinar. A mí me tocó hablar temprano con Marcelo D'Alessandro, el responsable de la seguridad, que dijo, nosotros ni bien vimos la foto, chequeamos, no lo tenemos como personal, pero hasta aquí falta la denuncia y faltaría alguna investigación. No hay detenidos, tengo entendido. No hay detenidos. No hay detenidos, de alguna manera ya, bueno, rápidamente se pacificó Sí. después de toda la manifestación y toda la batahola que se armó en las calles. Se tranquilizó la cosa y eso permitió, Pato, que la sesión continuara, porque en un momento se pasó a cuarto intermedio y la verdad la incógnita era, ¿se podrá continuar o no? Sí. Finalmente el oficialismo logró encauzar la sesión hasta finalmente terminar, como bien decía, 6 menos cuarto de la mañana con la media sanción. Va a ser girado rápidamente el Senado, ya el Senado la semana que viene arranca con las presencias de Duhovne y algunos funcionarios del Gobierno Nacional. La idea es que ya a mediados de noviembre ya el presupuesto 2019 sea ley. La sensación que yo tenía, Fraquelli, yo estaba trabajando, era que la verdad uno veía cierto aire en algún sector opositor para que la cuestión se complicara. Me parece que había algún aire. También me llamó la atención el momento en el cual empieza efectivos de la ciudad y de la federal con los gases lacrimógenos y gas pimienta, como muy temprano, porque eran las 2:30 de la tarde. Lo que tengo por información y por lo que sé es que había cuestionamientos hoy de Pichetto diciendo por qué no se valló el Congreso a 4 cuadras para evitar problemas. El Gobierno Nacional habló sí. en la jornada de este jueves, habló Patricia Bullrich, habló después de la reunión de gabinete, Sí. habló también el ministro Frigerio, dicen que habían coordinado todo con los sectores que iban a hacer la manifestación, que previamente ya habían hablado de cómo iba a ser el operativo, que todo el mundo se comprometió a trabajar para que no pase lo que pasó. En Bueno, de definitiva. hecho, también, hay permanentemente concentraciones de organizaciones sociales y nunca pasa nada. Claro. ¿no? Y lo que en definitiva también termina diciendo el Gobierno Nacional es que la foto de la sesión de presupuesto fue la misma foto, lo que ocurrió afuera y dentro del Congreso, la misma foto que en el año 2017, cuando el año pasado se discutió en diciembre la reforma previsional. Los mismos protagonistas con los incidentes, los mismos protagonistas en las discusiones fuertes, calientes, en el propio recinto de la Cámara de Diputados, cuando hablamos de algunos diputados. Como que hubiera un modus operandi, ¿no? Manifestaciones afuera que generan inquietud adentro, pero también, digamos, la motivación para algunos sectores de la oposición más dura para tratar de interrumpir la sesión, que es lo que dice el oficialismo, los acusa de querer boicotear la sesión porque no tienen los votos para frenarlo de manera democrática e institucional. Porque la verdad que motivos había para reclamar y se habían anticipado que iban a participar bancarios, iban a participar docentes, iban a participar también organizaciones sociales. Hoy a mí lo que me decía D'Alessandro es que ellos suponen que había 150 protagonistas que fueron los que originaron los hechos violentos. Que también hay como una deuda ahí porque la verdad que nunca se los detiene, ¿no? Digo, el hombre del mortero todavía se lo está buscando y pasó 11 meses.
Pero bueno. No, un dato que recién daba Laura, como para sumarle también información, porque es información que llega también al instante. El Senado Nacional ya tiene previsto reuniones. El lunes, 3 de la tarde va Duhovne. El martes, 3 de la tarde va Carolina Stanley al Senado. El miércoles va a ir el ministro Dante Sica. El martes 6 va a ir, 6 de noviembre, ya estamos hablando, el ministro Frigerio. Posteriormente, el día 7 iría el jefe de gabinete. La sesión del jefe de gabinete en el Senado se haría el día 7, todavía no está confirmado. Y el día 14 sería la fecha en la cual están hablando oficialistas y opositores en el Senado Nacional. Allí están hablando principalmente Pinedo y Pichetto, para que el día 14 de noviembre el proyecto de presupuesto sea tratado en el recinto del Senado. Muy bien. Vamos con lo más importante que pasaba en la madrugada del día jueves. A ver, tenemos varios testimonios. Primero, el de Axel Kicillof, que decía esto temprano en la tarde del día miércoles en Diputados. A ver. Es un presupuesto que hoy, escuchando en los medios de comunicación estos días en las comisiones, es un presupuesto que no defiende absolutamente nadie. No defiende nadie, porque este presupuesto es absolutamente invotable. Es un presupuesto que no se puede votar, es un presupuesto de ajuste, de endeudamiento, de exclusión social. Es profundamente antifederal y antinacional. Es decir, que estamos estudiando un presupuesto a ciegas, porque la política monetaria no se discutió acá. Vamos a discutir, pretenden discutir. La bancada oficialista pretende hacer como que estuviéramos discutiendo un presupuesto que no conocemos, porque el dictamen de mayoría que se va a discutir hoy entró, pero a escasas horas de esta sesión. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué ese apuro? Obsecuencia, señor presidente. Se van a reír de los argentinos porque van a decir, miren, acá estamos discutiendo en el board, en lo que es la Junta del Fondo Monetario Internacional, un acuerdo que el gobierno firmó, que el gobierno ya aceptó, pero que ocultó, que escondió. Es vergonzoso y vergonzante. Y ahora el testimonio del titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina. Estamos en Hay Quórum. A ver. Argentina ha estado en las últimas décadas en un círculo vicioso de inestabilidad fiscal, crisis, ajuste y pobreza, del cual no hemos podido salir hasta hoy. Y en cada crisis el ajuste lo hacen los argentinos. El ajuste lo sufren sobre todo los más vulnerables. El ajuste de una crisis que parte del problema de la dirigencia política de no poder ponerse de acuerdo para equilibrar las cuentas públicas. Que no es de los últimos 10 años, no es del kirchnerismo, ¿eh? En esto, muchachos, hay que reconocer, ustedes fueron quizás los mejores, pero no los únicos en el descontrol fiscal. Decirles que sabemos que el camino es duro, decirles que sabemos que lo que están atravesando es difícil, pero que también sabemos que el verdadero cambio histórico en la Argentina va a ser si la sociedad, por primera vez en la historia, no castiga al gobierno que le tocó pagar los platos de la fiesta populista. Muchas gracias, señor presidente. Y ahora vamos con los cierres, hablan los jefes de bloque, el turno de Agustín Rossi, Frente para la Victoria en el cierre, cuando faltaban minutos para las 6 de la mañana. A ver. Mire, nosotros no estamos de acuerdo con continuar la sesión. Porque la verdad, señor presidente, que es una irresponsabilidad. Silencio, diputado. Es una irresponsabilidad que mientras afuera se está reprimiendo ciudadanos argentinos que se están manifestando, que nosotros hagamos oídos sordos sin mirar lo que está sucediendo afuera. En el medio del tratamiento del presupuesto, el gobierno renegocia el acuerdo que tenía con el Fondo Monetario Internacional. Esto también es una pastillita, ¿no? Si algún opositor dice que después del 2019 hay que renegociar con el fondo, es un escándalo. Ahora ustedes se pusieron a renegociar a los 2 meses de haber firmado el primer acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no pasa
absolutamente nada. Había que llevarle algo al Fondo Monetario Internacional, que va a tratar el día viernes en Washington el Buró del Fondo, el memorándum de entendimiento que este gobierno, que nuestro gobierno, firmó con el Fondo Monetario Internacional. ¿Quién sabe qué dice el memorándum de entendimiento? Yo tengo la obligación de tener la responsabilidad institucional de decirle, va por el camino equivocado. Ninguna receta en todos estos años que aplicaron similares a esta en ningún país del mundo dio resultado. Y ahora vamos con el discurso del titular del bloque, Mario Raúl Negri, Interbloque Cambiemos, explicando que no había habido casi, salvo la de La Espina, voces que tuvieran que ver con Cambiemos, porque si no la lista de oradores iba a prolongar hasta las 10, 11 de la mañana. La idea era que esto se acelerara, que se votara lo antes posible, una estrategia que también ya manejó Cambiemos en alguna otra oportunidad. Pero Mario Raúl Negri diciendo que tenía mucho tiempo, en el final así cerraba. Se ha ido conformando la idea de un nuevo federalismo fiscal deformado, porque la estructura tributaria de la Argentina merece una discusión de fondo, es cierto, a manera casi de parche, pero por lo menos en el vínculo y en la relación de la provincia con la nación cambió sideralmente. Y si no recuerden una sola cosa, en el 2015 solo 5 provincias argentinas tenían superávit. En el 2018 solo 5 provincias van a tener déficit primario. Debemos salir de otro cepo que nos paraliza. ¿Sabe cuál es el cepo que nos paraliza? La mediocridad de los que viven pensando que es posible volver al país que dice que hicieron feliz, pero que lo pudieron hacer porque llegaron al 2015 en base a lo que hubo en el 2003. Y no hay más 2003 para gastarse de nuevo hacia adelante el futuro, porque las condiciones del mundo no dan, muchachos, piensen otro camino, por ese van a chocar. Bueno, la verdad, buen compacto, tiene que ver con lo que pasaba esta madrugada, lo vieron pocos, salvo la gente que se acostó muy tarde, y ahora la síntesis, levantando las manos, contando los votos, el momento crucial en diputados. A ver. ...138 votos fueron afirmativos, 103 negativos y hubo 8 abstenciones. Ahí estamos, 138 los votos, un número que en algún momento los optimistas decían que por ahí iba a andar. Consulta para los dos. Digo, el quórum fue con 129, más ajustado. Sí. ¿Por qué este número que se incrementó? Digo, ¿había más gente dispuesta a votar? ¿Se entretejió algún acuerdo con gobernadores más tarde? ¿Se sabe qué pasó? No, también llegaron hasta algunos diputados mismos del oficialismo, que Luciano Laspina no estuvo a la hora del quórum, o el diputado Gastón Roma del PRO tampoco estuvo y después se sumaron. Igual que los santiagueños. Sí, también. Bueno, un dato a tener en cuenta, de los 138 votos son 106 de Cambiemos. Sí. Y 32 votos de la oposición. Exacto, mayoritariamente de Argentina Federal, ¿no? Argentina Federal. 20, creo. Algunos santiagueños, entre ellos la mujer del gobernador Zamora, algunos riojanos, entre ellos el ex gobernador Beder Herrera, los 3 del bloque Evolución Radical, el de Martín Lustó, que ya había anticipado que iban a acompañar el proyecto de presupuesto. De allí conformaron los 138. Ahí estamos. Bueno, el primer invitado es el doctor Ricardo Rubier, politólogo. Ricardo, gracias por estar. Bueno, Ricardo, a ver, uno ve los discursos y eso que es gente con la cual uno convive, dialoga, no son los discursos más duros, ni el de Rossi ni el de Negri, pero la verdad que, no sé si grieta, pero hay una zanja grande en el medio, Rubier, ¿no? Sí, sí. La grieta no es privativa de la Argentina, no es original.
pero indudablemente en nuestro país nosotros desde hace ya algunos años que la vivimos con más intensidad. Indudablemente la grieta se manifiesta, se ahonda, sobre todo a partir de los cruces políticos. Nosotros venimos de 12 años de gobierno, de 3 periodos seguidos de gobierno kirchnerista, claramente con un discurso y con una propuesta política muy diferente que es reemplazado, o sea, es continuado en el 2015 justamente con un proyecto político que es negativo respecto al anterior. O sea, tenemos ya planteado en la política diaria y cotidiana lo que es la negatividad del otro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso en términos de la democracia. ¿Por qué? Porque tenemos la experiencia recién brasilera de que es un voto negativo. Es decir, lo que lleva a Bolsonaro a ser presidente, muy posiblemente, es un voto fundamentalmente negativo más que positivo. Sí. Yo en mi vida he vivido varios años de dictadura y en términos de democracia creo que lo vamos a compartir, salvo lo que era el 87 y el muy buen vínculo de Alfonsín con Cafiero, otro momento de cierta unidad me parece que no hubo, Ricardo. No, es cierto. Por eso digo que la grieta no es una invención de ahora. Hay en muchos países del mundo, hay grieta. Y lo que pasa es que nosotros, como estamos acá, lo vivimos más intensamente, y es cierto que se está planteando lo que vimos ayer, tanto adentro de la Cámara como en la calle, es un planteo fuerte en términos del poder. Claro. Porque vos estás planteándote el poder de la calle. Sí. ¿Quién controla la calle, digamos, no? No es poca cosa. Y adentro, cómo uno puede hacer una caja de resonancia respecto a un planteo que no tiene posibilidad de armonía entre lo que llamaríamos el peronismo K y lo que sería Cambiemos, ¿no? Laura Serra, a ver. Ricardo, no, evidentemente la media sanción pudo ser posible gracias al aporte de 32 diputados de la oposición, buena parte de ellos del bloque peronista, ¿no? Del bloque peronista no kirchnerista. Ahora uno se pregunta, ¿no? Porque se trata de un presupuesto que impone un fuerte ajuste del gasto público. Es un presupuesto que efectivamente es un condicionamiento del Fondo Monetario Internacional que establece un fuerte destino de millones de pesos para pagar intereses de la deuda. Es decir, son cosas que al peronismo, digamos, le costaría votar. Sin embargo, lo hizo. ¿Por qué cree que lo hizo? No, yo creo que gran parte del voto de oposición que se sumó a la aprobación del presupuesto tiene que ver fundamentalmente con la política desarrollada, salvo el caso Lustó, el caso de Evolución. El resto tiene mucho que ver los gobernadores. Acá ha habido una política inteligente, por otro lado, desde el 2015 a la fecha, llevada sobre todo por el ministro del Interior en su relación con los gobernadores. Me parece que hay un tejido que se ha desarrollado, no nos olvidemos lo que dijo Negri recién, ¿no? O sea, las provincias pasaron a ser un grupo de provincias a tener déficit, a tener superávit. Así es. Por supuesto que eso nosotros sabemos que ese superávit que supera un déficit tiene que ver con ajustes de papel, tiene que ver con ajustes monetarios, la inflación juega como un papel de licuación de pasivos, es decir, esto indudablemente está, pero lo que quiero decirte es que en realidad este acuerdo es un acuerdo que involucra fundamentalmente a los gobernadores. Bueno, y por eso yo creo que también tiene que ver que la discusión durante toda la madrugada y durante toda la jornada del miércoles no fue solo el presupuesto, fue también todo con un paquete de medidas que acompañaron el presupuesto. Entre otros puntos, el acuerdo con los gobernadores, se aprobó, acá lo tengo asentado, un tema de beneficios impositivos para tabacaleros de la provincia de Misiones. Esto pedido por los propios diputados del PJ Misionero, que responden al gobernador de Misiones. El acuerdo, en definitiva, se alcanzó, para el gobierno se alcanzó. Las diferencias van a venir cuando transcurran, digamos, los próximos meses, cuando ya empiece a desatarse la campaña electoral. Sí, sin duda. Y además, cuando hablamos de grieta, tenemos que hablar que hay varias grietas. En realidad, hoy podemos ver la repercusión que tiene lo que hablábamos recién, cómo se logró ese voto mayoritario. Hoy vemos por las redes cómo son tratados desde el panperonismo. Digamos, ¿no? Las expresiones son durísimas en las redes. Básicamente del kirchnerismo para el otro sector que convalidó. Exactamente. Esta es la otra grieta, la grieta interna del peronismo, que está ahí jugando.
indudablemente acá ha dado un paso importante en la reafirmación de esa grieta, y a medida que nos acerquemos a la campaña electoral vamos a ir viendo cómo se va armando esta cosa del peronismo kirchnerista y el peronismo federal. Por eso yo sostengo desde hace mucho tiempo de que la unidad del peronismo yo por lo menos no la veo. Ricardo, te hago una pregunta, porque me parece que hubo algunos conceptos muy interesantes en Mario Negri, que dijo, pensábamos que la pelea contra la inflación iba a ser más sencilla, y también dijo, tal vez pecamos de sobreendeudamiento. Me parece la verdad que bien, ¿no? Ese reconocimiento. ¿Vos qué sensación tenés? ¿Por qué Cambiemos está ahora con esta situación económica? ¿Es culpa del mundo? ¿Se tuvieron demasiada confianza? ¿Equivocaron en algún diagnóstico? Porque hasta hace 6, 7 meses no imaginaban este presente. Mirá, yo cuando hablo de Cambiemos o cuando hablo de otra fuerza política, el kirchnerismo también hago lo mismo, como método de análisis, trato de ver lo que llamaríamos el deseo más profundo. Sí. Y el deseo más profundo de Cambiemos está hoy, es mejor expresado que en el 2015, no en el gradualismo. Está expresado con más profundidad y con mayor realismo esta vuelta de tuerca a la economía argentina que la pone patas para arriba. ¿Vos decís que lo buscaron? No, yo digo que lo trataron de evitar. Trataron de evitar su propio deseo en términos de lo político, en términos de caminar por un desfiladero de diciembre hasta diciembre del año pasado, cuando se le cierran las ventanillas a Caputo. Digamos, ahí es donde donde se replantean la partida al Fondo Monetario como resolución de última instancia, y este planteo económico tiene más que ver con la esencia del pensamiento de Cambiemos, sobre todo del PRO. Pregunta, Laurita, a ver. No, pregunta es justamente, vamos a tener un año... Difícil en lo social, decís vos. Difícil, en lo económico también, y en lo social. Digo, da la impresión de que en un contexto de esta naturaleza, digamos, un gobierno tendría pocas chances de ser reelegido. Sin embargo, aquí en la Argentina parece ser que podría tener posibilidades Macri, o por lo menos eso apuesta Macri, a ser reelegido, aún con todo este contexto de recesión, inflación y crisis social. ¿Cómo lo ve usted? Cambiemos juega al límite, está jugando al límite ahora. No empezó jugando al límite, ahora sí está jugando al límite en términos electorales. Porque indudablemente el plan no es popular, la situación que vivimos no es popular, evidentemente la gente está sufriendo, está el tema del trabajo, el tema de los ingresos y demás. Están jugando al límite. Ahora, cuentan a favor, volvemos al tema del voto negativo. Claro. O sea, ellos están jugando al voto negativo contra Cristina, que posiblemente sea la candidata opositora y la principal candidata opositora, e indudablemente ellos juegan al límite en el sentido de que están tensionando la cuerda de aquellos que los votaron o de aquellos que están en las orillas de los que lo votaron, y jugar más al voto estratégico, a votar a Macri en una reelección para evitar que gane Cristina. Y creo que esa es la jugada, de algún modo ya la practicaron, sí. Ahora es cierto que la están practicando en situaciones mucho más limitadas. La penúltima, vamos. La penúltima. Entonces este panorama que hoy, jugando al límite, puede dar un enfrentamiento entre Cristina y Macri, digo, enfrentamiento político-electoral, puede ser como puede también un panorama electoral sin Cristina y sin Macri. Un panorama electoral sin Cristina y sin Macri es otro panorama electoral. En ese sentido, si el Cambiemos apela a un plan B, supongamos que Vidal sea la candidata, indudablemente tiene un reemplazo a mano, digamos, aunque hay que resolver el tema provincia de Buenos Aires. No es sencillo pasar a Vidal a una candidatura presidencial. Por un lado. Y por otro lado, el problema más grande ahí lo tiene el kirchnerismo, porque Cristina, en mi opinión, la distancia entre Cristina y cualquier otro candidato del kirchnerismo, hay una distancia enorme. Ricardo, vos sos un consultor político y no sentimental, pero te pregunto, creo que es importante lo que te voy a preguntar. ¿La convivencia o el matrimonio de Carrió y Macri en Cambiemos, aguanta? Yo interpreto que sí. Yo también. Yo interpreto que sí porque creo que Carrió tiene idea de que juega también al límite y que hay un cierto paso que ella no debe hacer, que es... Pero la duda que uno tiene es porque ya Carrió con anterioridad... Rompió. Lo que pasa es que ahora está rompiendo desde el gobierno, lo cual es distinto a haber roto
la coalición de centro-izquierda, donde el costo era menor. Ahora si rompe, el costo es mucho mayor. Yo le preguntaba a Orbiel para cerrar, pero Laurita sabe mucho de esto. Dale. ¿Y vos qué crees, Laurita? ¿Que aguanta el matrimonio? Sí, por mucha conveniencia. Yo creo que también hay afecto, sí, hay afecto en esa relación, hay afecto, pero creo que también hay mucha conveniencia, ¿no? Entonces... También puede ser, hay que pensar que Carrió es digamos, estas son cosas que uno está estudiando. También es un efluente de votos para Cambiemos. Por supuesto. Y la última, que me quedan 20 segundos. Vos lo que imaginás, entonces, Ricardo, para que nos quede claro, es un peronismo dividido con dos candidatos. Y después esos dos, o candidatas, no sé. Y después habrá que ver si hay alguna segunda vuelta que hace ese tercer grupo, ¿no? ¿A quién apoya? Sí, hay un peronismo filo K, que es el liderado por Felipe Solá, digamos, que acaba de cruzar la calle, digamos. Aunque en el ajedrez siempre está la jugada y después viene la otra jugada. Sí. Esa segunda jugada no lo sé cómo puede ser. Creo que ellos tampoco saben. No. Y ahí puede haber unas pasos, tal vez. Y puede haber unas pasos también en el peronismo federal. Lo que yo no veo es al peronismo federal junto con Cristina. Exactamente. Él es Ricardo Rubier, caballero, muchas gracias. Gracias. Fernando Fraquelli, Laura Serra, nosotros seguimos. Muy bien. En un ratito estamos con 3 diputados que se acostaron muy tarde, están con nosotros gracias a su amabilidad, debatiendo justamente lo que pasaba en la madrugada del jueves en Diputados de la Nación. Esto es Hay Quórum, Ideas en Debate, ya seguimos. Segunda parte para Hay Quórum, Ideas en Debate. Estamos con Laura Serra, estamos con Fernando Fraquelli, con 3 diputados. Estamos con el diputado Brugué, hombre de la provincia de Córdoba. Estamos con Facundo Sores Lastra, de la capital. Y con Martín Pérez, hombre que representa a la provincia de Tierra del Fuego. Voy a empezar con Brugué, porque, a ver, Brugué es demócrata cristiano, pero integra el bloque del peronismo, del oficialismo en la provincia de Córdoba. Y Brugué votó a favor del presupuesto. ¿Todos los diputados de Schiaretti y todos los diputados cordobeses votaron a favor? Sí, efectivamente. ¿Y por qué? Integramos lo que se llama Unión por Córdoba nosotros, desde hace ya más de 30 años, junto a la alianza que armó de la Sota, que ayer justamente ¿Pero hicimos por qué, un homenaje. Brugué, digo, a lo mejor no era más fácil votar en contra? No, nosotros tenemos hecho un estudio profundo de cuál era la situación que había que encarar. Lo sintetizó muy bien el presidente del Interbloque Argentina Federal, el diputado Cosiner, cuando dijo hay 2 opciones, o se rechaza o se aprueba el presupuesto. Hablamos de las consecuencias de una medida o de otra, y en función de esa consecuencia entendimos de que había que dar el debate. No nos olvidemos que el presupuesto involucra a las provincias, y como bien se dijo en la primera parte de este programa, son las provincias las que tenían que tener certeza de cuál iban a ser los fondos que le iba a girar la nación. Y esa certeza se da a través de reglas claras, y las reglas claras se ponen en el presupuesto. Les guste a algunos, no les guste a otros, pero se necesitaba certeza porque no nos olvidemos que las provincias recaen en su administración cuestiones tan sensibles como es la educación, como es la salud, como son los servicios esenciales, y había un punto medular, que era el tema del financiamiento del transporte de pasajeros en el interior del país. Sí, ¿cómo se arregló? ¿Córdova cómo se arregló al final? Porque eran 3.000 millones. Se creó un fondo. Y había gran lío, entre el intendente de la capital, Radical Mestre, y el gobernador Schiaretti. Sí, pero no era solamente la ciudad de Córdoba, también la ciudad de Río Cuarto, la ciudad de San Francisco, varias ciudades que tenían problemas. Por supuesto, la ciudad de Córdoba, por su magnitud, tenía más importancia. Se creó un fondo de 6.500 millones de pesos que se va a establecer los mecanismos de distribución en función de las necesidades. Eso va a venir a financiar parcialmente las compensaciones de las tarifas, sobre todo la tarifa social. El resto lo va a tener que poner el usuario, lo va a tener que poner el municipio, y también la provincia ha comprometido parte de subvencionar ese subsidio. Martín, ¿usted cómo arregló su tema con la gobernadora, con Roxana Bertone, por ejemplo? ¿Ustedes votaron libremente en contra? ¿Qué pasaba con esa cuestión? Sí, nosotros votamos en contra. En principio... ¿No había pedido la gobernadora en sentido contrario? No, nosotros, tenemos una independencia, digamos, como diputados nacionales de hace muchos años, y venimos sosteniendo
una coherencia desde nuestro lugar en el bloque del Frente para la Victoria. Lo que sostenemos es que este es un presupuesto de ajuste estructural, un presupuesto emanado del Fondo Monetario Internacional, y lo que pedía nuestro bloque era que se devuelva al Ejecutivo Nacional para que se rehaga en función a que las variables que estaban establecidas en la economía al momento de que se envió el proyecto de presupuesto al Congreso fueron variables que se cambiaron diametralmente, ¿no? Un dólar de 28 pesos a un dólar de casi 40. Digo, eso ha cambiado sustancialmente el proyecto original de presupuesto. A ver, pregunte, Laurita, vamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Esperaban Facundo Suárez Lastra este número, 138 votos positivos? Digo, un número interesante. No diría holgado, pero sí, digamos, como para quedarse tranquilos. ¿Lo esperaban ustedes? Lo deseábamos. Yo personalmente soy en general escéptico y pesimista en estas cosas, en estos cálculos, para tomar algunos resguardos. Yo pensé que íbamos a estar en el valor de 135, pero me parece que todo el trámite del presupuesto en las negociaciones que encaró el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y del Ministro de Hacienda, de Economía, y las conversaciones con los gobernadores y las conversaciones que se hicieron en los bloques legislativos entre el oficialismo, entre Cambiemos y fuertes partidos de la oposición con responsabilidad de gobierno. Me parece que lo que marcó la diferencia en la mirada del presupuesto y el compromiso con que la Argentina tuviera presupuesto es quienes tenemos responsabilidades de gobierno en la Argentina, Cambiemos y el peronismo que gobierna, y quienes no tienen responsabilidad de gobierno. Y está bien, es natural que así sea. El presupuesto es una herramienta pública que se requiere, es muy importante. En muchos países que no logra mayoría, como es el nuestro, hacia la esencia de democracia reconocerle al que tiene la primera minoría el derecho a gobernar. El que no está de acuerdo dice, bueno, esto negocia. En este caso estuvo muy interesante porque se negoció y hubo importantísimas modificaciones al presupuesto, asignación de partidas. INTA con ISET aparecieron, ¿no? Y más esfuerzos contributivos. Se planteó el impuesto a las exportaciones, cambió bienes personales, se difirió una adenda sobre el pacto fiscal que los gobernadores, que 18 gobernadores habían formado. Hubo un acuerdo profundo de los que gobiernan la Argentina, por eso no es la oposición de un lado y el gobierno por el otro. Se armó una mayoría muy importante que permite que tengamos un presupuesto equilibrado, y lo que sí me parece que estuvo afuera de tono es que el derecho de quienes opinan que el presupuesto es malo a votarlo en contra es perfecto, es saludable, y bueno, es lo que sucede. Ahora, no hay ningún derecho a impedir la sesión de los que conforman la mayoría. Y me parece que hubo la intención deliberada de evitar que se sesionara e impedir eso. Ahí es donde la democracia retrocede. Perdón, a Pérez no lo vi, porque la verdad yo estaba acá, vi otros diputados, pero ¿había una idea del Frente para la Victoria de trabar, obstaculizar la sesión? No, lo que es inadmisible es que el gobierno mande a reprimir una manifestación popular en la puerta del Congreso. O sea, lo que quiso el gobierno fue disuadir justamente a la gente que se estaba manifestando. De hecho, bueno, la información es clara, ¿no? Había infiltrados dentro de la movilización. La noche anterior había bolsas con piedras. Digo, estaba todo perfectamente preparado para que pase lo que pasó. Nosotros simplemente lo que decíamos era que creíamos que el Congreso no podía seguir sesionando con una semejante represión en la puerta de nuestra casa. ¿Hubo alguna mala praxis, Facundo, o no? Digo, yo creo ¿una preparación o no? Yo no estoy de acuerdo para nada con lo que está diciendo el diputado. Sí. Creo que hubo una estrategia que fue coincidente con la misma de diciembre, una acción coordinada entre diputados adentro del recinto y afuera del recinto. Acá ha habido miles de manifestaciones sin ningún tipo de incidentes. Cuando no hay voluntad de incidente, no hay voluntad de incidente. Si a alguien le interesaba que no hubiera incidentes era el gobierno. Esta teoría de que el gobierno la preparó, esto puso en peligro. Estuvimos a punto de que esto no sucediera y el interés del gobierno era que hubiera presupuesto. Es ridículo a mi juicio. No fue el argumento de Negri anoche. Sí, pero me parece que es absolutamente insensato pensar que esto le convenía al gobierno y que lo hizo a propósito. Acá hubo diputados que los vimos con las fotos, vimos las filmaciones, diputados nacionales, que son los mismos que actúan siempre en el mismo sentido, las mismas personas que van, que interpelan a la policía, que rompen las barreras que nos están protegiendo, porque está muy bien que se exprese, y acá siempre ha habido libertad de expresión, se puede manifestar en las calles sin ningún problema. Ha habido multitudes de manifestaciones en la Plaza de Mayo sin ningún problema. Ahora, cuando de golpe aparecen 300, 450, 70 tipos que agreden a la policía, que procuran romper la barra con la intención de la barrera, con la intención de entrar, es lamentable, pero es sano.
no es represión, es una defensa de la policía, de la democracia argentina, y que haya diputados que se pongan en ese tono y después vayan al recinto a decir, están reprimiendo salvajemente. No hay heridos, hay heridos en la policía, 27 detenidos, no hay un solo herido, y hablaban de represión salvaje, que no podía funcionar el Congreso. Hubo una intención deliberada y eso es peligroso. Eso es casi bolsonarismo. A ver, no, a Martín, preguntarle a Martín. Sí, no, eso es bolsonarismo. Son más ustedes. Degradar la democracia de a poco. Yo me quiero solidarizar con los diputados que fueron agredidos por la policía una vez más. Nos pasó en noviembre cuando discutimos el ajuste a los jubilados. La violencia que tenía el aparato policial el día de ayer, la libertad de acción que tenía el aparato policial el día de ayer, la verdad es inaudito, yo nunca lo vi a eso. Martín, ¿ustedes ven que está cercenada en la Argentina la posibilidad de protesta con lo que sucedió ayer, con lo que pasó en el mes de diciembre en la discusión de la reforma previsional? Y si a partir de lo que sucedió ayer, ustedes van a pedir, como bloque político, un pedido de informes, pedido de interpelación a algún ministro. La pregunta es, si el presupuesto es tan bueno como el diputado señala y el oficialismo señala, ¿por qué había tanta gente ayer en la plaza? ¿Por qué había tanta había mucha más gente trabajando en su casa? ¿Por qué se da la protesta social de la manera que se está dando? ¿Usted recorre el país, conoce el interior de la Argentina? ¿Usted sabe que, por ejemplo, en mi provincia, en Tierra del Fuego, hay más de 8.000 trabajadores despedidos en la industria electrónica que todavía no pueden conseguir trabajo producto de este modelo económico de asfixia a los sectores populares? Digo, me parece que la gente está manifestando eso. Ahora, si usted le tiene miedo al pueblo y tiene preocupación de que lo ataquen o algo, por la verdad, a mí yo puedo caminar libremente por la calle y no tengo problema. Pero me parece de la violencia de algunos grupos asociados a ustedes, sí. Si vos tenés a la gente de Quebracho, que son asociados a ustedes, que tienen fotos de militantes de Quebracho, que andan por los canales de televisión, también hay fotos al lado de los que tiran las cosas. También hay fotos de infiltrados que... Mire, el diputado Agustín Rossi señaló muy claramente en su discurso que el fin de semana hubo una movilización enormemente masiva en Luján, y no hubo un solo incidente. ¿Y cómo iba a haber incidentes si no fueron a hacer lío? Porque no estaba la policía. Porque no estaba la policía de Patricia Bullrich. Entonces, la realidad es esta. No, porque ¿sabés por qué? Porque en la del IBE, que hubo muchísima más gente, que hubo 10 veces más gente, y que hubo descontento y decepción tremenda en la gente que iba por el resultado. Era más riesgoso, pero yo tenía preocupación. No pasó nada y estaba la policía protegiendo al Congreso por si pasaba algo. Acá pasa porque vienen a provocar, porque lo intentan y porque en el recinto esos diputados se pasan diciendo con el dedo así, está viniendo el muerto, impidan el muerto que están queriendo. Es un discurso de un sector minoritario y violento de la política, que son 4 diputados que si no los casa la ley, los va a tener que agarrar el reglamento del Congreso, porque la Cámara de Diputados no puede funcionar a expensas de una estudiantina trosca. Esté llamando a cacería de otros diputados, nunca lo escuché. No, cacería no, a sanción reglamentaria, el reglamento se respeta. Yo soy un diputado, quiero funcionar. Los escuchamos 15 horas hablar. Bueno, cuando habló Negri... Lo mínimo que pueden hacer, porque pero cuando habló Negri, habló uno solo, lo interrumpieron, le gritaron y no le permitieron el hilo del discurso a un solo orador que habló 15 minutos. Sí, me enojo, porque no dejaron hablar, gritaron, insultaron. Y el Congreso no es una estudiantina. El Congreso es una representación de la nación. Usted es una persona que dice defender la democracia. No, bueno, no se enoje, porque usted dice defender la democracia y está llamando a cazar diputados. La verdad que es algo inadmisible. Yo nunca lo escuché. Cazar? Yo estoy pero lo dijo usted, lo acaba de decir usted. Estoy llamando a cumplir el reglamento. El reglamento de la Cámara de Diputados establece determinados criterios. Y un diputado como Del Caño, que representa el 1% de los votos, grite, pare, grite fuera del reglamento, porque tiene que utilizar la palabra cuando el presidente se la da. Que ustedes hagan una estudiantina con un cartelito cada vez que ponen que el reglamento de la Cámara lo impide. Pues claro, para ustedes la ley nunca es un problema, los reglamentos no son un problema. Yo no quiero casar a nadie. Quiero que mis colegas, los diputados elegidos por el pueblo, cumplan con las reglas de convivencia que tiene el Congreso, que es el reglamento. Que cuando pidan la palabra, la pidan. Ayer no sé si respetaron mucho el reglamento después de la votación en general. Perdón. No sé si respetaron el reglamento. Cambio 10 segundos, Brugué. A ver, ¿cómo está la provincia de Córdoba hoy a nivel laboral, a nivel social, a nivel económico? Pregunto esto porque a lo mejor está bien. Si no está bien, digo, a lo mejor hay un cuestionamiento por convalidar el presupuesto. ¿Se entiende? ¿Cómo está la provincia? No es un problema de convalidar el presupuesto, no, sino que hay una crisis en toda la República Argentina, una crisis económica, y Córdoba no es una isla, ¿no? A pesar que algunos viejo dirigente alguna vez lo dijo allá muy lejos, ¿no? Siempre le fue muy bien a Macri en Córdoba. ¿Sigue igual la imagen de Macri en Córdoba? No, ha bajado. De hecho, Macri anunció que va dentro de unos días
a inaugurar una obra que todavía no ha mandado los fondos suficientes como para poder cubrir. O sea, la pagó Córdoba hasta La acá. pagó Córdoba hasta ahora, ha hecho los adelantos, es una de las críticas que hemos estado haciendo y que hemos estado reclamando, que son fondos que están presupuestados en los presupuestos anteriores y que no han sido remitidos. Por eso es cierto, cuando ayer se criticaba, que mucho del presupuesto anterior había subejecutado, ¿no? O sea, no se había logrado transferir todo lo que correspondía. Y eso pasa por el hecho de que no hay un adecuado control de las bicamerales que tiene el Congreso de la Nación, ¿no? Las bicamerales tienen que funcionar, el control de la ejecución del presupuesto, la Auditoría General de la Nación tiene que hacer el control que corresponde. Me parece que previamente deberíamos tener un escenario de estabilidad económica, a lo mejor de pero 4 más o 5 años, ¿no? Pero más allá de la estabilidad económica, Sí. no se puede estar dibujando presupuestos. A ver, si ¿Este yo me está dibujado? No se puede estar dibujando presupuestos. Si yo me comprometo a 1000, tengo que dar 1000. Y si no doy 1000, tengo que decir por qué no doy esos 1000 y cuándo voy a dar esos 1000, ¿no? Las universidades, sin ir más lejos, el año pasado, en el presupuesto del año pasado, discutimos mucho y logramos 400 millones de pesos más para las universidades públicas. Me tocó a mí participar en esa discusión y en ese logro. Resulta ser que cuando se reunió con nosotros los rectores de todas las universidades públicas, hace poco con el bloque Argentina Federal, manifestaron de que esos 400 millones nunca llegó nunca a nada. Recién ahora... Y están pagando tarifas mucho más altas. Recién ahora están empezando a enviar esos 400 millones. Me queda poco tiempo, No, pregunte, y Franchelli, entonces, vamos. siguiendo con lo que está diciendo el diputado Brugué, ¿quién es la responsabilidad? ¿Del jefe de gabinete? ¿Del Congreso? Quien administra el presupuesto conforme a la Constitución es el jefe de gabinete de ministros. Por eso cuando ustedes me hicieron la pregunta recién, de que por qué apoyamos el presupuesto, porque le ponemos límite al jefe de gabinete de ministros. Si nosotros no aprobamos ese presupuesto, se aplica la ley de administración financiera, que en el artículo 27, que dice que al no haberse aprobado un presupuesto, el jefe de gabinete de ministros es el que distribuye, luego de frenar ciertas y determinadas partidas, la plata que entre en concepto de recursos. Y por lo tanto iba a tener el señor Peña un manejo de cerca de 1 billón de pesos para poder disponerlo en las partidas que quisiese. Con lo cual, si él se le ocurría que había que fomentar las universidades, iba a poner la plata en la universidad. no, no. Pero si no, la universidad no iba a tener un presupuesto adecuado. Laura Serra, a ver. ¿Hay vida después del presupuesto? Digo, porque sigue un mes más al menos la tarea Congreso. parlamentaria, claro. Parecería que no, ¿no? A ver. No, quedó picando una muy buena. ¿Eh? Quedó picando una muy buena. Eso. Bueno, sobre el último momento, que fue el proyecto de ley que presentó el radicalismo, que se suma a otros que ya hay presentado otras fuerzas políticas, El impuesto a las ganancias para que a los los jueces y los sueldos superiores de la justicia, no solamente los jueces, paguen impuesto a las ganancias en un acto de igualdad y equidad social de la Argentina, que es una injusticia tremenda de quiebre del principio de igualdad ante la ley en el impuesto a las ganancias. Esto, a último momento, un diputado de San Luis propuso que se tratara. Muchos de los que firmamos el proyecto nos entusiasmamos y había mayoría para sacarlo, pero alguna gente del peronismo, alguna gente del PRO y sobre todo Monzó, que había conducido las negociaciones, hizo lo que a mi juicio correspondía, que es cumplir los acuerdos de la sesión especial que no incluían ese tema. Hubiera sido una atropellada y un tema tan importante como ese merece una sesión especial, y quedó el compromiso del presidente de Interbloque de Cambiemos, que también a los radicales en Cambiemos nos resulta muy interesante que el diputado Mazó se haya comprometido a que con o sin despacho lo llevamos a la próxima Interbloques a la próxima reunión de mesa de labor parlamentaria, para que en la próxima sesión se trate este proyecto que va a traer justicia y equidad a la Argentina y 7.000 millones de pesos más para el fisco. Tengo que ir cerrando, pero Tres una consulta para los tres. Ya voy los tres. La consulta es la siguiente, y casi lo digo como un hombre que vive en las ciudades. Hoy explicaban, que supongo que es así, te pregunto a vos también, Martín, que si, por ejemplo, vos tenés un departamento en la capital federal, vas a pagar impuesto a las ganancias por tu trabajo y también vas a pagar un porcentaje más si sos propietario de un departamento. Cosa que no vas a pagar si tenés un campo. ¿Es así? ¿La excepción? No es una excepción, es un tema de criterio. La propiedad del campo se considera un activo de trabajo, es capital de trabajo, es el activo que se requiere para el desarrollo de la cosa productiva. El bien inmobiliario se considera un bien producto del patrimonio personal. Entonces, esa disquisición, al margen de las cargas específicas que tiene la actividad productiva del campo, es lo que nos llevó a sacar
al campo de eso y nos parece que es justo, que es correcto y que es una buena señal de estímulo al sector más dinámico de la economía argentina, que es el campo. Sí, se quejaban los propietarios de departamentos, por ejemplo. Es otra cosa, es una cosa distinta. Bueno, a ver, la última, la cuestión, la charla con Facundo, ¿sigue? La seguimos en un café, con más tranquilidad. Bueno, tenemos que terminar. ¿Qué le queda pendiente? A ver, Tres cosas, no, el tema de ganancias de jueces. Primero, principal, no estaba en el orden del día de una sesión especial. La sesión especial tiene... Usted no lo quería tratar esta madrugada. No estaba en el orden del día. Está bien. Segundo, el presidente puso a consideración que hacía falta 3/4 de los votos para poder habilitar el tema. Sí. No existieron los 3/4 votos y él habilitó lo mismo. Y tercer aspecto fundamental, hay serios cuestionamientos constitucionales sobre... ¿Usted no lo votaría? Hay serios cuestionamientos constitucionales, por eso queremos debatirlo, para que vengan los expertos, no los jueces, porque obviamente que no vamos a llamar a los que están interesados, sí, que vengan los especialistas para que manifiesten cuáles son los riesgos, porque no sea de que porque en esto que filosóficamente compartimos, que es una injusticia, etcétera, etcétera, pongamos en una situación de grave juicio a las provincias y a la nación de parte de los jueces, ¿no? Brugué, muchas gracias. Facundo Suárez Lastra, diputado Martín Pérez, gracias. Tenemos que ir terminando. Ella, les recuerdo, es Laura Serra. Señora, gracias y hasta la próxima. Un placer. Fernando Fraquelli, Hasta un la gusto. próxima. Nos estamos reencontrando en 7 días. Esto fue Hay Quórum, Ideas en Debate. Volvemos en una semana. Muchas gracias.